bloque, o sea que es parte del otro bloque, pero es la última parte del Congreso. Tenemos a dos invitadas claves. La primera es Débora Ney, ella médica veterinaria de la Facultad de Buenos Aires, se recibió en el 91, y Débora hizo su doctorado en Utrecht, en una de las mejores universidades del mundo, y sobre todo en la parte de reproducción ahora está destacando notablemente. Trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de Periogenealogía, con, con Miragaya, ¿no? Un servicio que es realmente destacable dentro del país, y es también investigadora formada en el Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal, en el INITRA, ¿no? Eh, dicta cursos a nivel de grado como de posgrado, y también está involucrada en los servicios que brinda la cátedra. Amablemente se ha ofrecido para hablarnos del manejo racional. En realidad le pedimos nosotros el tema, el manejo racional y eficiente del padrillo. Y bueno, Débora, nos va a ser un placer escucharte y sobre todo consultarte algunas cosas. Me faltó desmutearme. Muchas gracias, Pablo. La que ponga la presentación. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? No mandas. ¿Y la están viendo? Sí, no está en full, pero sí. No, no, sí, ya la pongo. Ahí va. ¿La ven bien ahí? Excelente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo, ante todo, eh, por, por la presentación, por invitarme, por dejarme estar acá presente hablando con todos ustedes, y gracias por toda la organización de este congreso que sé que implica muchísimo, muchísimo trabajo para todos los involucrados. Bueno, voy a pasar directamente al tema que me tocó. Como todos saben, en general la selección de los padrillos se realiza mayormente por su capacidad deportiva, por su conformación o por su pedigrí, por su genética. Y no se realiza en base a la fertilidad de los padrillos. Sumado a esto, en general, el número de yeguas asignados a un padrillo para dar servicio está basado más que nada en lo económico, en cuántos servicios pueden vender, y tampoco está en función de su fertilidad. Por lo tanto, esto lleva a que nosotros como veterinarios tengamos un importante rol en cuanto a lo que es el manejo reproductivo de estos padrillos, que muchas veces no tienen la fertilidad que uno quisiera, pero es el material con el cual tenemos que trabajar. Y de ahí la importancia de hacer un manejo racional de los mismos. Hay que tener en cuenta que en cuanto a lo que es la calidad, la fertilidad, la calidad seminal solamente influye en un 20 o un 40%. Esto nos lleva a que un 60 o 80% son factores no espermáticos los que influyen sobre la fertilidad. Y voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el tema del dolor en el tren posterior, ya sea en la zona lumbar o en la zona de los garrones, ¿sí? En cualquier parte de los miembros posteriores, como pueden ver en las fotos. Fíjense que cuando el padrillo da servicio, ¿sí? Todas estas zonas soportan prácticamente todo el peso del animal, que es considerable, y entonces cuando hay dolor en estas zonas suele traer problemas, la eyaculación es incompleta, o los padrillos pueden bajar enojados o frustrados y ser agresivos. Hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Pero eso evidentemente va a afectar la fertilidad de ese animal. También va a afectar la fertilidad el tema de la libido o el deseo sexual de ese padrillo, porque va a afectar la cantidad de servicios que pueda dar por día. Hay algunos padrillos que genéticamente son, digamos, lentos en lo que es el área de servicios. Estos son padrillos bastante problemáticos, porque, bueno, digamos, complejizan mucho el manejo de lo que es los servicios de las yeguas de todos los días, ¿no? También afecta a la libido la condición, que el padrillo haya sufrido algún traumatismo durante un servicio, por ejemplo, que haya recibido la patada de alguna yegua, algún accidente cuando estuvo dando servicio.
También uno se tiene que fijar en el padrillero, la persona que maneja el padrillo, si lo castiga excesivamente cuando está por dar servicio. Esto lo puede condicionar negativamente a lo que es realizar la monta y la eyaculación. Y no podemos dejar de mencionar el condicionamiento negativo que tienen algunos de los padrillos que vienen de training, sobre todo, porque obviamente esto no se utiliza en el ARAS, pero los padrillos que han sido condicionados negativamente por el uso de anillos penianos, como pueden ver en la foto que puse, este de acá, o bandas peñanas o los bragueros, ¿sí?, que se utilizan en algunos hípicos para evitar que el padrillo realice la erección y la masturbación. Entonces, esto obviamente es negativo, lo condiciona negativamente al padrillo para realizar el servicio cuando va al aras. Cuando el padrillo es condicionado negativamente, la buena noticia es que se puede reentrenar, lleva tiempo y mucha paciencia, pero se puede reentrenar. Pero bueno, hay que buscar un poco la causa de por qué puede llegar a ser que el padrillo tiene baja libido. Otro factor que va a incidir sobre la fertilidad de los padrillos es la edad y la raza, porque la edad y la raza van a estar muy en función del tamaño testicular y de lo que llamamos DSP o producción diaria de espermatozoides, que a mayor edad, mayor producción, mayor tamaño testicular y mayores reservas espermáticas. Y obviamente la raza también va a influir sobre lo que es el tamaño testicular, ¿no? Recuerden que en el desarrollo sexual de un padrillo lo podemos dividir en unas 3 etapas. La prepuberal, que es más o menos desde el nacimiento hasta los 10 meses de edad, y a partir de los 10 meses de edad, que va a variar acorde a las razas, por ejemplo, a partir de los 10 meses en los pony y hasta los 24 meses en las razas grandes o pesadas, es lo que llamamos la etapa puberal, en el que se van dando todos los cambios para que el padrillo llegue a ser considerado que haya alcanzado la pubertad, que lo consideramos cuando el padrillo tiene libido o deseo sexual, tiene la capacidad de copular y tiene cantidad de espermatozoides en el eyaculado suficientes como para preñar a una yegua. Esto se alcanza, digamos, la etapa puberal es variable en lo que es su inicio, como dije recién, y la longitud de la misma, pero se alcanza entre el año y los 2 años de edad, más o menos. Seguido a la etapa puberal está la etapa postpuberal o de maduración, donde el tracto genital sigue desarrollando y madurando, que es más o menos entre los 2 años hasta los 5 años de edad que ocurre esto, que es cuando el padrillo está probablemente compitiendo deportivamente ya. Y recién se considera que el padrillo ha alcanzado la madurez sexual cuando alcanza los 5 años de edad. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque si se fijan en este cuadro que puse acá, fíjense que el peso testicular va aumentando, ¿sí?, a medida que aumenta la edad, como dije recién, y la producción diaria de espermatozoides, fíjense que también aumenta, sobre todo cuando el padrillo llega a la etapa de la madurez sexual, pero fíjense que ahí mayormente se estabiliza y hay leves variaciones en cuanto mayormente a lo que es la estación reproductiva o no reproductiva. Recuerden que el padrillo es fotoperiódico positivo, o sea, depende de la cantidad de horas luz, pero que produce espermatozoides durante todo el año y lo podemos reproducir durante todo el año también. Fíjense que ahí mayormente se estabiliza entre los 5 y los 16 años. Esto es muy variable acorde a los padrillos en sí. Y que, bueno, hay padrillos que pueden ser bastante más longevos, pero probablemente a partir de los 16, en algunos 20 años, empieza a disminuir la producción diaria de espermatozoides. Otro factor que va a influir sobre lo que es la fertilidad de los padrillos es el estado corporal y la cantidad de ejercicio que realicen. Es muy importante tener esto en cuenta, sobre todo que los padrillos no lleguen al comienzo de la temporada reproductiva con mucho sobrepeso. Usted tiene que recordar que el padrillo es un deportista y hay que mantener su buen estado físico y no que esté con sobrepeso al iniciar la temporada. Esto va a afectar negativamente a su performance reproductivo, sobre todo. Pero es importante que el padrillo pueda
tener ejercicio diario para mantener su estado, y también va a afectar todo lo que es su comportamiento, su actitud en el área de servicio, y va a ayudar en algunos casos, si los padrillos están bien ejercitados, en los casos de los padrillos que por ahí son un poco más agresivos, ayuda a bajar un poco esa agresividad, el que hagan un ejercicio, tengan una rutina de ejercicio diaria. Voy a hablar un poco sobre las instalaciones. En realidad no son factores netamente no espermáticos, por ahí tienen más que ver con, porque influyen sobre la calidad seminal, pero los quiero mencionar porque muchas veces es subvalorado la influencia que tienen. Las instalaciones en general para los padrillos suelen ser muy buenas, no en todos los casos obviamente, pero en los lugares grandes suelen ser buenas, pero es muy importante que tengan buena ventilación, que haya sombra en los alrededores, porque si no terminan siendo galpones donde se transforman en realmente hornos para los padrillos, y esto lleva a que se produzca una falla en la termorregulación que es tan importante para los testículos y para la producción de espermatozoides, y nos llevan a los padrillos que están mucho tiempo encerrados en un lugar muy caluroso, lleva a una degeneración testicular que, si se mantiene en el tiempo, bueno, se va a producir, digamos, va a llevar eventualmente a la atrofia, ¿no? Otro factor importante a tener en cuenta con las instalaciones y que muchas veces no se toma en cuenta es el tema que en general, por un tema de manejo, suelen tratar de, digamos, agrupan a los padrillos en lo que llaman la padrillera, donde los tienen todos juntos. Y varios estudios han indicado que cuando están los padrillos juntos, conviviendo, suele producirse una dominancia entre ellos. Uno de los padrillos resulta dominante por sobre el resto. Ese padrillo va a tener sus niveles de testosterona más altos que el resto de los padrillos, y los padrillos van a tener niveles más bajos. Si uno retira ese padrillo del espacio compartido, inmediatamente surge algún otro de los padrillos dentro del grupo como dominante. Ahora, esto no sería un problema si el padrillo más importante del Laras o el padrillo que tiene la mayor cantidad de yeguas asignados es el que es dominante, pero nosotros no podemos elegir cuál es ese padrillo. Entonces, lo ideal para minimizar esto es que los padrillos no se mantengan tanto tiempo juntos y que puedan estar afuera en los piquetes separados. Esto ayuda a lo que es, hablábamos de tener ejercicio, ayuda a su salud en general, y también tiene el beneficio agregado de que al estar afuera van a estar pudiendo ver el movimiento del aras, las yeguas, visualizarlas, escucharlas, y esto es un estímulo natural para su eje hipotálamo-hipófisis gonadal, y va a estimular naturalmente la testosterona en todos los padrillos. Así que es algo importante a tener en cuenta, que puedan ver las yeguas y estimular su eje. Algunos factores externos que afectan a la fertilidad, vamos a poder hablar de lo que es la duración de la temporada reproductiva. Obviamente, esto, cuánto tiempo tiene el padrillo para poder preñar a las yeguas que tiene asignado, es lo que va a afectar, obviamente, su fertilidad en general. El número de yeguas asignadas no es lo mismo para un padrillo tener que preñar entre 10, 20 yeguas y tener que preñar 100, 120 yeguas. También es importante tener en cuenta cuando vamos a evaluar la fertilidad de un padrillo, es ver la categoría de las yeguas. ¿Cuántas yeguas jóvenes, cuántas potrancas, cuántas yeguas viejas, vacías, cuántas yeguas paridas o, digamos, preñadas o por parir, que se le asignaron, la edad de cada una de ellas, ¿sí? Si son fértiles o subfértiles las yeguas que se le asignaron, y cuántas yeguas susceptibles se le asignaron al padrillo, porque obviamente el manejo y la cantidad de yeguas, cuanto más yeguas viejas, vacías o subfértiles o susceptibles se le haya asignado, esto va a influir en forma importante sobre su fertilidad. También el número de yeguas que cambian de padrillo, ¿sí? Algunas yeguas las cambian porque no quedan preñadas con un padrillo y se lo pasan para preñarlas con otro padrillo.
Si un padrillo recibe muchas de estas yeguas, bueno, eso obviamente va a afectar su fertilidad porque en general ocurre más hacia el final de la temporada, cuando ya empiezan a quemar los papeles, ¿no? También es muy importante el seguimiento que se realice a las yeguas. Cuanto más intensivo es ese seguimiento, ¿sí? De la dinámica folicular, como para poder inseminar o dar servicio lo más cerca de la ovulación posible, como para que se haya un solo servicio por celo de yegua, y obviamente el uso o no de inductores va a influenciar en forma importante sobre este manejo de las yeguas. Eso va a influir sobre los resultados de la fertilidad de ese padrillo. También, como les dije, el número de yeguas asignadas hacia el final de la temporada, cuando se le agrega yeguas o las yeguas van repitiendo sus celos sin quedar preñadas y se van acumulando hacia el final de la temporada, va a agarrar al padrillo un poco más cansado, ¿sí? Con la libido un poco disminuida, y van a tener menos tiempo, va a tener el padrillo menos tiempo o menos ciclos para preñar a esas yeguas, y eso obviamente va a afectar la fertilidad de ese padrillo. Otro factor a tener en cuenta externo que va a afectar la fertilidad del padrillo es el manejo que realicen en el establecimiento, tanto de las yeguas, como mencioné recién, como si se realiza servicio dirigido, servicio a campo o la inseminación artificial. Dentro de las ventajas de lo que es la inseminación artificial es obviamente el uso más eficiente del semen, ¿sí? Porque cuando un eyaculado yo puedo obtener varias dosis, obviamente dependiendo del padrillo, y por lo tanto con un eyaculado yo voy a poder inseminar más yeguas y tener más yeguas preñadas que por salto de padrillo. Y obviamente esto me lleva a que me da un mejor aprovechamiento del padrillo. También reduce la posibilidad de las lesiones del padrillo, porque el padrillo tiene que dar menos saltos para lograr las preñeces. También me permite un mejor control de las muestras seminales, que yo las puedo ver, puedo asegurarme que los espermatozoides de ese eyaculado antes de inseminarlos están vivos, son mótiles, ¿sí? Reduce el riesgo de transmisión de las enfermedades porque puedo incluir antibióticos en el diluyente. También puedo aumentar la longevidad de los espermatozoides porque le puedo agregar nutrientes para los espermatozoides para aumentar su supervivencia en el tracto de la yegua, ¿no? También me permite una mejor programación y control del momento de inseminación, porque yo no tengo a las yeguas esperando para que el padrillo les dé servicio, sino que yo tengo el semen, ya sea fresco ahí, guardado o refrigerado, y puedo programar mejor y esperarla un poco más a la yegua e inseminar más sobre ovulación. El semen, al ser diluido, puede ser ya sea preservado o puede ser transportado. Y esto me lleva a que me evita el traslado de los animales, sobre todo las yeguas que en general se llevan al lugar donde está el padrillo para ser servida, y sobre todo si les van a dar el servicio en el seno del potro, evita el traslado de la yegua con la cría al pie y con todo el estrés y los peligros que esto implica, ¿no? Dentro de las ventajas, que son realmente pocas, obviamente necesita cierto conocimiento y capacidad técnica, algún equipamiento especial, no tan especial como las que estuvimos viendo obviamente en las charlas previas, y esto me va a llevar a mayores costos. Y quizás una de las desventajas más importantes es que en algunos padrillos se observa una menor fertilidad con semen refrigerado o congelado porque son más susceptibles a la criopreservación, ¿sí? A la preservación por frío. Y por supuesto, la mayor desventaja es para la sangre pura de carrera, en las cuales la inseminación artificial no se puede aplicar. Volviendo a los factores externos que afectan la fertilidad, tengamos en cuenta que el semen refrigerado, una de las cosas que tenemos que manejar muy bien es el tiempo entre lo que es la colecta, ¿sí? Y la inseminación artificial en sí, porque es importante, en general se habla que el semen refrigerado es muy variable acorde al padrillo, pero en general el semen refrigerado no dura más de 24 a 48 horas, para ser más conservadores, más cerca de los 24 horas, ¿sí? Entonces siempre hay que cuidar muy bien el tiempo entre que yo colecto, refrigero el semen e insemino. Y por supuesto que si estoy hablando de semen congelado, es mucho mayor, ¿sí? Es mucho más álgido el tema del tiempo.
no tanto por entre la colecta y la inseminación, porque ahí tengo el semen y yo lo descongelo en el momento que voy a inseminar, pero sí en cuanto a lo que es el manejo de la yegua, porque yo tengo que inseminar posovulación en general para obtener mejores resultados, ¿sí? Dentro de las 6 horas posovulación. Esto me implica mucho más manejo a nivel de la yegua. Y otro factor que va a afectar la fertilidad del padrillo es la frecuencia de los servicios o de las colectas que uno haga para la inseminación artificial. Y en esto va a influir muchísimo lo que es la libido del padrillo, ¿sí? Si realmente muestra interés suficiente o tiene suficiente deseo sexual como para poder servir 1, 2, 3 o 4 yeguas en el día. Yendo al examen andrológico propiamente dicho, y no voy a entrar en detalles del examen andrológico, no se asusten, pero suponiendo que el padrillo no es la primera temporada que está dando servicios, una de las cosas importantes a tener en cuenta es su historial. Tenemos que tratar de obtener los resultados de los exámenes andrológicos anteriores, ¿sí? Tener los resultados de sus temporadas anteriores, cómo fue, cuántas yeguas sirvió, cuántas yeguas preñó, qué categorías de yeguas le fueron asignadas, cuántas quedaron vacías, ¿sí? Si hay novedades, si tuvo algún traumatismo, si tuvo alguna enfermedad en los 2 o 3 meses previos a lo que es el examen, ¿sí? Sobre todo alguna enfermedad que haya aumentado la temperatura por más de 48 horas, porque eso me va a afectar y me va a traer consecuencias a nivel de la calidad seminal, ¿no? Y un tema importante en cuanto voy a hacer un examen andrológico del padrillo es tenerlo en condiciones de lo que llamamos DSO, o que viene de la sigla del inglés Daily Sperm Output, que es básicamente la cantidad de espermatozoides que el padrillo eyacula por día, ¿sí? Porque recién estuvimos hablando de la producción diaria de espermatozoides, pero no eyacula todo lo que produce. Nosotros podemos inferir el deseo de un padrillo, y es importante esto porque, a ver, la cantidad de espermatozoides que eyacula por día me va a permitir calcular cuántas yeguas realmente puede servir y preñar en el día, ¿sí? Si el deseo de si un padrillo no eyacula más de 2 dosis por día, yo no voy a poder indicar más servicios que 2 yeguas por día. Entonces, como decía, lo podemos extrapolar de la producción diaria de espermatozoides, porque están relacionados, ¿sí? Utilizando una ecuación de regresión que toma en cuenta el ancho escrotal. Yo mido el ancho escrotal, que es el ancho entre los dos, de ambos testículos conjuntos, ¿sí? Utilizo esta ecuación que tiene que ver con el elipsoide, la forma elipsoidal de los testículos, y sé que el deseo va a ser un 87% de la producción diaria de espermatozoides, que calculé con esta ecuación. También lo puedo extrapolar del volumen testicular, y hoy día, especialmente con la ecografía, se puede ser muy preciso, se puede tomar también las medidas del largo, ancho y alto de cada uno de los testículos, ¿sí? Para calcular el volumen testicular, sumo el volumen testicular de ambos testículos, y aplico esta fórmula para calcular el DSO, ¿sí? El volumen testicular total multiplicado por 0,024, y a esto le resto 0,76 y me va a indicar, estimar el DSO de ese padrillo. La forma más práctica y más simple es hacer una recolección en serie. Yo, antes de hacer el examen del padrillo, lo que voy a indicar es que dé servicio una vez por día, o se le extraiga semen una vez por día durante 14 días, o, si el manejo del lugar me lo permite, 2 veces por día durante una semana. Ahí lo que voy a lograr es que el padrillo estabilice lo que él eyacula por día todos los días, y con ese eyaculado yo voy a poder hacer el cálculo de cuántas yeguas puede llegar a servir por día. Suponiendo que ya tengo, que tengo el padrillo evaluado, que sé cuántas yeguas puede inseminar, que pude solucionar los temas, si es que los puedo solucionar, es muy importante llevar los registros reproductivos para poder ir evaluando, sobre todo mes a mes en lo posible, la eficiencia de ese padrillo. Uno de los índices más comúnmente utilizados es el porcentaje de preñez por temporada, que no es más que el número de yeguas preñadas sobre el número de yeguas servidas o inseminadas por 100, pero este índice en realidad no me habla tanto del padrillo en sí.
está muy influenciado por las yeguas, y por supuesto que va a estar modificado por cuantos más yeguas se le agregue al padrillo al final de la temporada, más va a estar influenciado este porcentaje de preñez en la temporada. Y también es importante tener en cuenta cuándo se mide, porque no es lo mismo la preñez por temporada si se mide enseguida que terminó la temporada o si dejo pasar 2 o 3 meses, porque ahí ya va a estar influenciado por las pérdidas embrionarias tempranas. Un índice que es un poco más certero, digamos, en lo que es la evaluación del padrillo en sí, es el porcentaje de preñez por ciclo, que sería el número de yeguas preñadas dividido el número de ciclos o servicios o inseminaciones, obviamente por 100, que realizó el padrillo. Y si lo quiero ajustar aún más al padrillo, puedo calcular el porcentaje de preñez a primer ciclo, o sea, cuántas yeguas se preñó en el primer ciclo de cada yegua, sobre el número de yeguas servidas o inseminadas, ¿no? Si ese padrillo da más de en algunos días da más de un servicio por día, es interesante de repente separar este porcentaje de preñez a primer ciclo según la cantidad de servicios que da. Entonces, sacar el porcentaje de preñez de todas las veces que dio un servicio por día, cuando da 2 veces por día, 3 veces por día y así sucesivamente. También cuántos ciclos, ¿sí? ¿Qué cantidad de ciclos necesitó el padrillo para poder preñar una yegua? ¿Cuántos servicios tuvo que dar ese padrillo para preñar por ciclo de las yeguas? Idealmente, si uno hace un buen manejo, no debería ser más de un servicio por ciclo. Eso influye mucho, obviamente, el manejo que se hace de las yeguas. La tasa de ovulaciones dobles que tuvieron las yeguas, ¿no? La tasa de pérdidas embrionarias y la tasa de los abortos. Todos estos índices nos van a ayudar a evaluar a cómo va avanzando la temporada. Una mención a las estrategias de manejo que podemos usar cuando tenemos un padrillo subfértil, que ocurre mucho más frecuente de lo que uno piensa. Una de las cosas importantes es tratar de lograr que le asignen solo las yeguas más fértiles, ¿sí? No darle las yeguas viejas, las yeguas susceptibles, idealmente darle las yeguas recién paridas, disminuirle el número de yeguas que tiene que servir lo antes posible en la temporada, espaciar los servicios, y acá les quiero mostrar una tabla, un gráfico que es interesante para ver. Esto es una comparación del número total de espermatozoides con movilidad progresiva, ¿sí? En padrillos subfértiles, que los van a ver en amarillo, y los padrillos fértiles en azul. Padrillos que estaban en deseo, primer salto y segundo salto. Fíjense que en el segundo salto eyaculan casi la mitad de lo que eyacularon en el primer salto, y un padrillo en reposo que no se lo colocó en estado de deseo, ¿sí? Fíjense, la línea roja marca lo que sería una dosis de semen fresco, son 500 millones de espermatozoides con movilidad progresiva. Fíjense que si los padrillos fértiles no tienen ningún problema cuando están en deseo, pero los padrillos subfértiles ni siquiera con el primer eyaculado pueden llegar a tener una dosis de semen. Con lo cual, en estos padrillos subfértiles probablemente sea útil, ¿sí?, tenerlos más tiempo, no hacerle una extracción de semen todos los días, sino espaciar los servicios para que den servicios cada 2 o 3 días, un poco dependiendo de cómo me haya dado la evaluación de su eyaculado, ¿sí? También es muy importante, además de espaciar los servicios, hacer un seguimiento muy intensivo de las yeguas para que el padrillo dé un servicio por ciclo y con ese servicio logremos preñar a las yeguas. También podemos ayudarlo realizando, sobre todo cuando no podemos usar la inseminación artificial, utilizando, colocar un diluyente en el útero antes de que realice el servicio, inmediatamente previo a que dé servicio a la yegua. Se puede recolectar y observar el semen cuando desmonta, una muestra de lo que gotea del pene del padrillo cuando desmonta, para observar la muestra y ver si realmente tiene espermatozoides móviles, como para ir realizando un chequeo. Es muy importante hacer una evaluación de las yeguas post-servicio para ver si acumularon líquido y instalar tratamientos enseguida para poder asegurar que esas yeguas puedan quedar preñadas. El ejercicio regular ayuda a estos padrillos subfértiles, mejora su conducta, mejora la actitud, aumenta la longevidad del padrillo y disminuye obviamente los problemas de salud, como mencionamos anteriormente. Tengan en cuenta también
que cuando estamos inseminando con semen congelado, que va a ser probablemente semen un poco de menor calidad, no en todos los padrillos, pero en algunos, que ustedes estén trabajando con la dosis completa, que en general está manejado entre 6 a 8 pajuelas, ¿sí? Y que no les den o que tengan que trabajar con una dosis incompleta de 1 o 2 pajuelas, que si ese es el caso, tengan en cuenta que van a tener que hacer un manejo mucho más cercano y probablemente tengan que realizar una inseminación profunda en la punta del cuerno, en la papila, en la entrada al oviducto, ¿sí? Una mención muy breve a lo que es el tema de los padrillos shuttle. Para los que no saben qué es un padrillo shuttle, es el padrillo que eh, tiene varios dueños, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur, entonces hace temporada reproductiva. En el hemisferio norte termina esa temporada, lo mandan para el hemisferio sur o viceversa, ¿sí? Si es un padrillo acá y después va al hemisferio norte, y sigue la siguiente temporada. Para que un padrillo pueda tener este régimen muy intenso de lo que es dar servicios, tiene que tener una condición física óptima, ¿sí? Es una mala idea usar un padrillo que tiene baja libido o padrillos muy jovencitos, entre 2 y 3 años, no son buenos candidatos para ser padrillo shuttle, hay que esperar a que terminen la maduración sexual. Y es muy importante, todo lo que fuimos hablando de lo que es manejo reproductivo, es muy importante aplicarlo en el padrillo shuttle. Y si bien no está muy estudiado, se habla, como el padrillo, les mencioné antes, es fotoperiódico positivo, o sea que es un reproductor de días largos, realizarle una exposición breve a días cortos, ¿sí? Previo a que viaje para hacer la contratemporada, para resetearlo, ¿sí? Resetear el eje hipotálamo hipófisis gonadal, como para ayudar a que con ese pequeño tiempo pueda tener, digamos, un reseteo de su eje y pueda tener una mejor producción de espermatozoides. Entonces, para ir terminando, la fertilidad, como fuimos viendo, ¿sí? Está muy interrelacionado los 3 factores, tanto el padrillo como las yeguas, y sobre todo el manejo reproductivo que realizamos los veterinarios sobre estos 2 actores, ¿no? Es muy importante chequear la condición corporal, evitar que los padrillos tengan un sobrepeso cuando van a encarar la temporada reproductiva, que estén afuera en piquetes, que puedan ver las yeguas, que estén separados de los otros padrillos. En lo posible es algo muy simple, si bien no por ahí hacemos todo el examen andrológico, sí por lo menos palpar y medir los testículos en forma mensual, como para ir previniendo algún problema. Si bien cuando hay una degeneración testicular, los primeros signos clínicos no son a nivel de los testículos, sino a nivel del eyaculado en sí, pero bueno, podemos ir teniendo un control, llevar registros reproductivos y chequearlos, no al final de la temporada, sino mensualmente, porque eso nos puede ir adelantando cuando puede haber una disminución en la fertilidad. Ir controlando la libido del padrillo, ir adecuando el manejo que hacemos a la libido particular de cada padrillo que manejamos. Y obviamente si podemos utilizar la inseminación artificial es lo ideal porque aumentamos la eficiencia de ese padrillo, como mencioné anteriormente. ¿Cuándo vamos a realizar una evaluación andrológica del padrillo un poco más completa? Obviamente deberíamos realizarla previo a la temporada reproductiva, siempre, porque año a año va modificándose y nosotros es importante que sepamos con qué contamos con ese padrillo como para poder asignarle yeguas y manejarlo lo más racionalmente posible. Obviamente, también si vamos notando en los registros que va disminuyendo la fertilidad o si sospechamos de alguna patología, habría que hacerle un examen andrológico. Y por supuesto que si vamos a comprar un padrillo, deberíamos hacerle una evaluación andrológica previo a la misma. Y con eso doy por terminado, espero haber... Que no sean conocidos, no tengan Y música, les agradezco la atención que... No sé cómo voy con tiempo. Débora, no, excelente, excelente de tiempo y hermosa la presentación. Me encantó Pero la parte de relacionar un poco comportamiento con función reproductiva. Y sí. no sé si tenemos preguntas en el chat. Bueno, tenemos una, Ariel. Y hacemos primero las de afuera, porque yo tengo algunas.
Ariel Pellegrini nos pregunta, bueno, saludos de Sergio también, y buen día, gracias por su disertación. Si usaste en algún caso suplementos nutricionales de antioxidantes y aceites omega 3, y en caso positivo, ¿qué resultados tuviste? Personalmente yo no los he usado. Hay varios trabajos que hablan sobre los suplementos nutricionales. No hay tantos trabajos que hayan realmente testeado el efecto que esto tiene específicamente sobre los espermatozoides en sí. Algunos piensan que sí tienen efecto y que mejora, mal no hacen, con lo cual se pueden utilizar bueno, probablemente o posiblemente tengan un efecto. Digamos, científicamente no es tan comprobado que realmente tengan una llegada tan específica sobre los espermatozoides. Pero no es, digamos, no es una mala idea probarlos. Y Débora, siempre tenemos los inconvenientes con animales que están entrenando y en reproducción, sobre todo las peleas que tienen, el de la cuida y el de repro. El de repro le pide que, o sea, trata de manejar un poco el entrenamiento, que haga sesiones un poquito más suaves, y el de la cuida le dice que, que el caballo, sobre todo en adiestramiento o en caballos de freno, que no se le concentra, o sea, que tiene muchos problemas de concentración con el caballo a la hora de hacer ejercicios técnicos. Entonces, bueno, la guerra es, y los seres humanos estamos para pelear, ¿no? A veces, cuánto hay de cierto y Probablemente. cuánto no, y cómo se puede hacer, digamos, de una forma que sea, o sea, que preserve el bienestar del caballo, para enseñarle al caballo que puede trabajar sin ir, o sea, sacarle un poco de la cabeza que va a la parte de reproducción cuando él va a trabajar, que es el gran dilema de los entrenadores, y a veces tenemos que, bueno, tirar la moneda y a ver quién lo hace y quién no, ¿no? Y desperdiciando un montón de recursos económicos. Es muy difícil porque obviamente el padrillo, sí, digamos, sobre todo cuando se usa para reproducción y deporte al mismo tiempo, porque bueno, nada, uno lo está, digamos, incitando queremos que tenga buena libido para el momento del servicio y demás, bueno, deportivamente obviamente cuando está compartiendo con yeguas y demás es un problema porque puede ser un problema para el manejo del animal en sí. La parte del ejercicio en sí yo no lo veo tan problemático, porque en definitiva el buen estado físico, es un atleta el padrillo, y el buen estado físico no repercute negativamente en la parte reproductiva. Sí, obviamente, si el padrillo tiene más edad, y eso me lo olvidé de mencionar, obviamente el ejercicio uno lo tiene que adecuar. Si es un padrillo más viejo, con más problemas artrósicos y demás, bueno, probablemente ya no esté compitiendo deportivamente, pero sí hay que tener cuidado con el ejercicio excesivo a la hora de después no poder exigirlo demasiado y que no pueda realizar la monta, ¿no? La parte del ejercicio yo no lo veo tan problemático. La parte de manejo del padrillo deportivamente quizás es un poco más difícil. Hay trabajos, se puede trabajar con el tema, por ejemplo, un poco, a ver, lo ideal obviamente es si uno pudiera hacer inseminación y no estar usándolo tanto para servicio, entonces uno tiene un solo salto y digamos, no es tanto el estímulo sexual o reproductivo que tiene el padrillo, es más espaciado y entonces en ese caso es un poco más fácil de manejar. Hay algunos hormonales, se puede manejar al padrillo por ejemplo, con progesterona. Lo que pasa es que hay que ver, ¿sí? Eso en forma temporaria, como para bajar el tema de la ansiedad o del manejo del padrillo en sí. Pero bueno, eso hay que ir viendo cómo es su cronograma reproductivo y su cronograma deportivo, ¿no? Como para ir intercalando y que no se pisen. No sé si te llegué a contestar. Clarísimo, disculpa, es que no había abierto el micrófono. Está bien. Miriam, aparte de saludarte, bueno, le dice que le gustó mucho la disertación y nos pregunta en cuanto a la temperatura escrotal relacionada a la competencia, ¿no? O sea, en padrillos, el aumento de la temperatura escrotal relacionada a la competencia. ¿Qué experiencia y recomendaciones podrías aportar? A ver, en general, o sea, los padrillos de por sí tienen
muchos mecanismos de termorregulación muy bien instalados y que en general maneja naturalmente ese tema, ¿sí? Podemos llegar a tener en algunos deportes en particular algún tipo más de, por ahí no tanto de aumento de temperatura, sino aumento de lo que es por ahí traumatismo insidioso sobre los testículos en sí, pero eso es en algunos deportes muy particulares. No en la mayoría de los que ejercen los padrillos. En general, el padrillo maneja relativamente bien. Y los aumentos transitorios de temperatura, si no son prolongados en el tiempo, esa degeneración es transitoria, digamos, se compensa, no suele incidir a largo plazo en el padrillo, en lo que es reproductivamente el padrillo. Sí, cuando se mantiene una temperatura alta por mucho tiempo y que el padrillo no pueda manejar con sus mecanismos naturales, ¿sí? Tiene el plexo pampiniforme, tiene el tema del cremaster que sube y baja los testículos, los aleja, ¿sí? Por eso yo hablaba del tema de las instalaciones, suelen estar en las padrilleras, donde no hay muchos árboles alrededor, termina siendo como un horno eso, y claro, después, está todo el día ahí adentro y el padrillo no se mueve, come, no se mueve, acumula grasa y tiene calor. Entonces, eso prolongado en el tiempo, porque está todo el día, todos los días ahí, hace que lleve a una degeneración testicular que es más difícil de revertir, porque se prolonga en el tiempo. El deporte en sí, en general, es, digamos, subidas de temperatura más transitorias, si es que se da, y que si es que los mecanismos naturales no lo pueden regular. Pero en general lo pueden regular. Perdón, Débora, ¿qué tal? Amplío un poquito mi pregunta. Yo iba en relación a la calidad seminal porque pasa que justamente hay veces que están en pruebas de rienda, por ejemplo, caballos o Sí. caballos criollos, y que justamente es como que les quieren pedir demasiado, o sea, que sean buenos deportistas y que por otro lado den buena calidad seminal para congelar, por ejemplo, donde sabemos que la calidad mínima es fundamental que esté por encima de esa calidad mínima para obtener un producto bueno. En relación a eso, si tenías experiencia y si no, directamente, o sea, seguramente lo ideal es decirle, bueno, termina con tu época, tu training fuerte y dejémosle un tiempo, a ver vos qué tiempos manejarías con respecto a eso, uno de alta competencia y que quieran congelar, por ejemplo. Gracias. Sí, lo ideal por ahí es hacerlo fuera de lo que es el momento de la competencia. El padrillo tiene eso de que lo podés congelar en cualquier momento del año, ¿sí? Entonces eso no es un impedimento para congelarle y en general es mejor que, digamos, uno pueda concentrar las actividades que tiene. Como la espermatogénesis dura en promedio unos 2 meses, en general si vos dejás pasar 2 meses, vos ya toda la población nueva de espermatozoides que se formaron ya están sin el efecto de, digamos, o las drogas que le hayan dado, o el efecto de temperatura, si es que tuvo, o lo que fuere. Entonces, en general, al mes, pero para mayor seguridad 2 meses, posterior, uno ya puede empezar a colectarle y congelarlo sin mayores problemas. Sí, lo ideal sería por ahí no hacer las dos al mismo tiempo, también porque uno tiene este tema de que el padrillo lo tenés con la cabeza en la reproducción y en las yeguas y después lo querés concentrar en el deporte y digamos, obviamente le interesa más una que la otra. Gracias. No, de nada. Bueno, sí, habría que ver qué nos pasa con los de enduro, ¿no? Si bien hay muy pocos padrillos compitiendo en alta competencia, pero yo los que he visto, ellos los sacan, le hacen, digamos, la temporada reproductiva fuera de la temporada competitiva. Paradójicamente, pero es normal, la temporada reproductiva generalmente es el fuerte de la temporada competitiva en casi todos los deportes, porque son los días más lindos, ¿no? Sí. Pero bueno, en enduro tiene el doble sentido. Padrillos, si piensan en yeguas, no te bajan la frecuencia cardíaca. Están bárbaros, pero te tardan 10 minutos en entrar y prácticamente no son competitivos, ¿no? Ese es un... Gracias a Dios hay muy pocos padrillos en enduro en el mundo rindiendo a altísimo nivel. Claro, a ver, igual, digamos, uno puede hacerla, digamos, manejar la parte reproductiva fuera de lo que es la temporada, porque, digamos, es lo que se hace con muchos,
como vos bien dijiste, en general la época deportiva coincide con la época reproductiva natural de los padrillos, pero uno puede trabajar con el padrillo fuera de la temporada, sobre todo si uno va a hacer, digamos, biotecnología, ¿no? Por supuesto, porque fuera de la temporada yeguas ya en general no tenemos, salvo que lo cambiemos de hemisferio, que eso sí puede ser, pero el padrillo, si tiene como decía con el tema de los padrillos Charlie, si tiene aunque sea 1 o 2 meses de días cortos, después resetea, ¿sí?, su eje, entonces puede producir mayor cantidad de espermatozoides. Y eso permite que podamos trabajar con el padrillo fuera de lo que es su temporada normal de reproductiva, ¿no? Bueno, Verónica te pregunta, en el caso de los padrillos subfértiles y el uso de diluyentes preservicios que mencionaste, ¿alguno particular y qué volumen? O sea, un impractice. Hay muchos diluyentes comerciales, se puede armar uno en el laboratorio si tiene digamos, si uno tiene para pesar bien el diluyente a base de leche descremada, pero hay muchos comerciales que se pueden utilizar. El volumen que se coloca es un volumen chico, ¿sí? No más de 100 mililitros en el útero, en general 60, ¿sí? Y lo colocamos dentro del útero inmediatamente previo a que el padrillo dé servicio. Entonces, cuando el padrillo da servicio, eyacula intrauterino y los espermatozoides se juntan con el diluyente que colocamos ahí. Cualquier diluyente que tenga antibiótico y que tenga algún nutriente, glucosa, tiene la mayoría, ayuda, ¿sí? Ayuda mucho también para controlar en padrillos que tienen algún problema en particular en lo que es la parte de patógenos, ¿sí? Usar específicamente un antibiótico que sea para el patógeno que haya tenido el padrillo, ¿sí? Entonces eso también ayuda para proteger a las yeguas y para prolongar la longevidad del semen de ese padrillo en particular. Tengan cuidado con lo que eligen. En general, cuando son comerciales está tomado en cuenta, pero hay algunos antibióticos que son espermicidas, algunos que son muy ácidos, hay que colocarles también un bicarbonato, algún buffer para que no sean espermicidas, ¿no? Pero bueno, salvando eso, mayormente los comerciales funcionan bien. Sergio, vi que abriste cámara y micrófono. Si querés acotar algo, es No, bienvenido. Débora, primero saludarte, mandarte un cariño grande, que hace mucho que no nos vemos. Sí, hace mucho, hola. Sí, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte puntualmente con referencia a los padrillos sangre pura de carrera, que ya están probados, que son padrillos grandes de edad, digamos, ¿no? Que ya tienen varias progenies corriendo y que son exitosos y que el precio de su servicio vale más y demás, pero uno tiene un número limitado de servicios por temporada, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, ¿convendría hacer un examen seminal, aparte de al comienzo, en mitad de temporada para saber qué es lo que nos queda por delante, qué tenemos por delante? ¿Es como predictivo hacerlo de esa manera? Porque uno siempre tiende a sincronizar todas las yeguas al principio de la temporada, digamos, ¿no? Entonces, el padrillo se utiliza mucho ahí y después no sabemos si la espermatogénesis se está abasteciendo para el final de la temporada, para lo que queda. Entonces, convendría hacer uno al principio, uno en el medio y al final, y tal vez uno al final para saber cómo quedó el padrillo después de lo que uno programó como servicio. ¿Sería una cuestión predictiva eso? No sé si tanto predictivo. A ver, al comienzo claramente, ¿sí? Sería muy importante. Si uno va siguiendo, digamos, los índices reproductivos, si uno se hace el hábito de llevar un registro, ¿sí? Eso me puede dar una idea si está bajando la fertilidad de ese padrillo. Si tenés la posibilidad de hacerle un examen reproductivo por la mitad, bienvenido sea, ¿no? En general no se utiliza, es más, en general se hace ni siquiera al inicio, se hace cuando empiezan a quemar las papas, las yeguas quedan vacías y entonces, a ver si todavía es el padrillo, y sí, muchas veces es el padrillo. Tenemos que tener en cuenta que el padrillo influye muy fuertemente en lo que es la fertilidad, en el sentido que un padrillo
preña muchas yeguas, ¿sí? Mm. El problema con estos padrillos, como vos decís, los sincronizan a las yeguas bien al inicio. Ahora, cuando no se hace un buen manejo, tenés dos factores ahí. Uno que por ahí al padrillo, si no le haces un seguimiento muy cercano a las yeguas, que es mucho trabajo, ¿sí? Por ahí está dando más de un servicio por celo de yegua, y eso lo va a ir desgastando. No tanto la parte de la producción de espermatozoides, porque tenés pensado que en el sangre pura de carrera nosotros les corrimos la temporada reproductiva a las yeguas, pero el padrillo no. Entonces el padrillo va a tener las horas luz como para tener una buena producción de espermatozoides hacia el final de la temporada. Lo que más te va a incidir ahí, sobre todo si sincronizaste las yeguas, es el tema del cansancio y de la disminución de la libido, del deseo sexual. Porque el padrillo hacia el final va a estar más cansado, y lo que le va a quedar más hacia el final de la temporada en general son las yeguas más difíciles, las yeguas susceptibles, las repetidoras, las más viejas, las que nos cuesta preñar. Y encima que nos cuesta preñar, nos agarra con el padrillo cansado hacia el final de la temporada. No tanto por la producción, sino por lo que fue el esfuerzo de preñar tantas yeguas sincronizadas, ¿sí?, al principio. Ahora, si estamos hablando de un padrillo viejo, es importante saber con cuánto cuenta como para hacer un uso racional y por ahí no sincronizar todas las yeguas al inicio y ir escalonando como para que se preñen lo antes posible y con un solo servicio por yegua, y entonces yo puedo tener más yeguas al inicio y no todas juntas, porque quizás yo sincronizo y al padrillo le toca dar 3, 4, hasta 5 servicios por día. Hay algunos padrillos que lo pueden hacer, pero hay otros que no. Y yo necesito saber eso de antemano, porque si no, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta están quedando vacías. Estoy desgastando el padrillo y las yeguas no las estoy preñando y van a volver al celo siguiente. Entonces, esa es la importancia de saber con qué cuento. No tanto porque no va a producir menos, va a producir menos hacia el final de la temporada, porque la producción de espermatozoides probablemente esté bien. Lo que no va a estar tan bien es el resto. No sé si Ok. te contesto con eso. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Débora. Te mando un cariño grande. Igualmente. Débora. Hay una pregunta más de Miriam, Dale. que nos pregunta qué nos puede decir sobre si hay o no correlación entre conservación a 4 grados y fertilidad con fresco. A ver, el tema de la conservación, lamentablemente, es muy individual de los padrillos. O sea, hay una gran variabilidad entre padrillos en su capacidad de criopreservación, de conservar el semen, ya sea refrigerado o congelado, ¿sí? Hay padrillos que refrigeran bien a 4 grados, hay padrillos que no refrigeran bien a 4 grados, pero si subimos la temperatura un poquito y refrigeran mejor a 15 grados, y hay padrillos que no refrigeran bien. Entonces, depende del padrillo en particular, uno tendría que hacer una prueba del semen de ese padrillo que yo quiero preservar para ver si realmente soporta. A veces uno puede jugar con el diluyente que uno usa, con la temperatura a la cual uno lo quiere preservar, teniendo en cuenta obviamente que según la temperatura es el tiempo que lo voy a poder mantener o preservar, ¿no es cierto? Si el padrillo refrigera bien, tiene muy buenas porcentajes de fertilidad, comparables o incluso en algunos casos mejores que con semen fresco. Pero ya te digo, es difícil de responder desde el punto de vista que los padrillos son muy individuales en cuanto a eso. Entonces el padrillo que no refrigera bien, y si lo comparas con el fresco, no va a andar. Pero hay padrillos que refrigeran muy bien y comparado con el fresco, por ahí están mejor. No sé Perfecto. si... Débora, sí, sí, súper claro. Yo porque había encontrado algunos trabajos, creo que era del grupo francés, hace unos años, donde hablaba dentro de los kits, digamos, que uno, o sea, la batería de pruebas que puede hacer para la potencial fertilidad de un padrillo, hablaban de esto, de la conservación a 4 grados y la fertilidad, más allá que no lo vayan a usar refrigerado, digo, para correlacionar con la fertilidad de ese individuo en fresco, pero no sé si se siguió trabajando, si vos tenés El, más data, el problema seguramente. es que en realidad todos buscamos la prueba que nos vaya a decir la futura o potencial de un padrillo. Y la realidad es que
la fertilidad del padrillo, como les conté recién en la charla, Muchas no, cosas. o sea, lo que depende del semen en sí es un 20 o un 40%. La mayor parte son cosas que no tienen que ver ni con, o sea, tienen que ver con el padrillo, pero no con su semen, con su calidad seminal, incluso muchas más que ni siquiera tienen que ver con el padrillo, tienen que ver con el manejo que le hacemos, con las yeguas que le asignamos, la cantidad, etc. O sea, todo lo que les fui contando hasta ahora. Entonces, y cuando voy específicamente de lo que es la calidad seminal, no tenemos ninguna prueba que me diga, si yo hago esta prueba, puedo predecir que este padrillo me va a poder preñar o fertilizar X. Es una conjunción de varias. Los espermatozoides tienen muchos atributos. Cuantos más atributos puedo evaluar, mejor idea voy a tener de si puede o no preñar. Pero todos buscamos la prueba y sinceramente no creo que las vayamos a encontrar. O sea, uno tiene que hacer una batería de pruebas y cosas y quizás con eso arrimamos el bochín, pero no lo vamos a poder predecir. Lamento, es una mala noticia para nosotros, pero bueno, lo que más vamos a tener que hacer es manejar a los padrillos, saber con qué contamos y manejarlo la mejor forma posible. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Cata, ¿estás ahí con la mano levantada? Abrí el Sí, micrófono y pregunta, por favor. era para acotar sobre lo que charlaron de la temperatura testicular, específicamente en los criollos, creo que fue Miriam quien preguntó. Eh, la doctora Roseto hizo un trabajo bastante bueno con respecto a eso acá en Argentina y con criollos en caballos de prueba, y ella midió la temperatura, o sea, midió los parámetros espermáticos previo a la competencia, durante la competencia y post competencia, una vez que todos los factores o todos los parámetros físicos estaban recuperados, digamos. Y su conclusión es que no encontró diferencias significativas, y si bien no hay una causa-efecto que ella haya podido evaluar de por qué no, eh, en su parte final asume que lo que decía Debbie de la capacidad compensatoria de esos padrillos, y discutimos un montón en base a eso, y sobre todo sobre la gran capacidad compensatoria que tienen los padrillos que son fértiles, y que a pesar de todo lo que hagamos, ellos siguen compensando todos los problemas. Pero creo que hay un trabajito ahí que hacer y tener datos sobre nuestro propio training, sobre todo en razas como los criollos. ¿Qué pasa cuando un padrillo, que además de no poder producir semen de buena calidad, o sea, subfértil, lo exponemos a todo ese estrés, y cuánto le queda de mecanismo compensatorio? Entonces, creo que ahí hay un trabajo, y a mí me queda todavía esa duda en ver cómo somos capaces nosotros de poner estas dos cosas en juego, el training y la reproducción, porque creo que muchas veces hablamos un montón de la temperatura, pero los padrillos solo resuelven nuestros problemas, digamos. Y Lili lo pudo demostrar en algo que ocurre acá en Argentina, ¿no? Que a veces es re importante tener datos de acá. Eso, nada más. Gracias, Cata, porque sí me Gracias. olvidé de mencionar el trabajo de Lili, que fue muy bueno en cuanto a eso. La verdad que sí, Bueno, pero sí. luego me pongo en comunicación entonces con Lili, se lo voy a pedir. La conozco, pero no recordaba que había hecho su trabajo en la especialización, creo, ¿no? Mm. Sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Débora. No, por favor. Brillante la presentación y muchas gracias por el tiempo y sobre todo por las inquietudes que generaste y las preguntas que se armaron. Bueno, me alegro de haber Y inquietudes, porque eso es muy importante, hacerse preguntas y el padrillo es algo que por ahí no le damos tanta bolilla y en realidad es bastante importante lo que es el manejo en general de la parte reproductiva, ¿no? Pero bueno, completamente, completamente. Muchísimas gracias no, por favor. y bueno, vamos a dar paso a la última.